Libro segundo. El pasado de sombras y de gravámenes. Capítulo 8. Acontecimientos y desdichas del pasado. El año 1492 ha dejado profundos surcos en la historia, mientras el Renacimiento se implantaba en Roma, y en cuanto lamentables luchas eran entabladas entre los diversos reinos italianos y los estados papales, Europa no conseguía librarse de las sangrientas y continuas coyunturas bélicas que la causaban desdichas. En el día 3 de agosto, tras las victorias conseguidas en las guerras en que se habían empeñado Fernando e Isabel, los reyes católicos de España organizaron la expedición comandada por Cristóbal Colón, que salió del puerto de Palos con sus 3 carabelas, a fin de buscar por el occidente el breve camino marítimo hacia las Indias, el gran sueño de toda Europa, pero que en los primeros días de octubre acabó por encontrar las tierras del continente americano, que ampliaba los horizontes geográficos del mundo. Luego, en Roma, en el día 6 del mismo mes, los cardenales se reunieron en cónclave para elegir el sustituto de Inocencio VIII al trono papal, en tumultuosos debates y negociados que terminaron en empate en el día 10, luego decidido por el cardenal Gerardo, al que se suponía no estar con las facultades mentales en orden, gracias a su edad avanzada de 96 años, a favor de Rodrigo Borja, que italianizó su nombre para Borgia y que había nacido en Játiva, España, en 1431. A fin de conseguir el trono papal, Rodrigo, que durante largos años había desempeñado posiciones relevantes en varias administraciones en la corte del Vaticano, había prometido a sus electores una alta remuneración, como además era costumbre en aquella época. De esta manera, en el consistorio del día 10, el cardenal Rodrigo fue elegido papa y escogió el nombre de Alejandro VI, en homenaje al genial combatiente macedonio. En aquel entonces tenía 61 años de edad e iniciaba una época en que prácticamente reuniría a todos los estados litigantes bajo la protección de la Iglesia en Italia, mediante procesos pocas veces honrados y casi siempre por medio de batallas inicuas, ganadas a través de la intriga, de la astucia y del crimen, cuyo encargado era César, el hijo que él había indicado para manejar las terribles cuestiones del cuartel general en el castillo de San Ángel. En aquel periodo, la antigua fortaleza se comunicaba con el Vaticano por medio de un subterráneo, el cual facilitaba muchas providencias discretas, sirviendo también como un refugio seguro al propio Papa, cuando Carlos VIII entró en Roma. Como gobernante, el pontífice Alejandro VI se ha hecho notar por las construcciones que hizo ejecutar, tanto en Roma como fuera de la ciudad, y por la ayuda y la protección que brindó a las artes. Puede ser considerado como un verdadero bienhechor de la Universidad de Roma, entre los muchos servicios prestados a la cultura en general, que entonces florecía. Sin embargo, todo su reinado ha sido marcado por crímenes hediondos, perpetrados por César y sus cómplices, que no vacilaban en asesinar y en destruir, culminando por cometer el fratricidio contra Giovanni, duque de Gandia, cuya desgracia despedazó el corazón del Papa, que jamás olvidaría a su hijo siendo vilmente traicionado y muerto. En aquel entonces César tenía 22 años y era cardenal hacía casi un lustro, dedicándose poco después a la carrera de las armas, que lo llevaría a continuas glorias y a un inigualable poder en Italia, así como también a la ruina y a la prisión, al ser posteriormente expulsado a España tras la muerte del Papa. Consiguió escapar gracias a la intervención de su esposa junto al hermano de ella, el rey de Navarra, pero falleció siendo víctima de un golpe mortal en una infamante batalla en la que fue abandonado por los parcos combatientes mercenarios pertenecientes al ejército de su cuñado. En los días tumultuosos de junio de 1498, cuando se firmó el contrato de casamiento entre Alejandro VI y Federico, rey de Nápoles, para Lucrecia y don Alfonso de Aragón, el joven duque de Bisceglie, que en aquel entonces tenía apenas 16 años, se hizo acompañar por un imponente séquito para vivir en Roma. En aquel agitado periodo, Nápoles estaba en la mira del rey de Francia, que ambicionaba dominarla, mientras que César partía con destino a este último país para encontrar a una novia, en consonancia con las negociaciones del Papa con el rey.
A fin de agradar al rey francés, Alejandro firmó una lamentable alianza con Luis XII, concediéndole el divorcio y consiguiendo para César el ducado de Valentinois, haciéndose sentir de este modo el heredero de la corona napolitana, que su vida estaba en constante peligro. Sin embargo, los jóvenes esposos consiguieron amarse sin poder disfrutar, entre tanto, de la felicidad que anhelaban, gracias a las nefastas presiones políticas que los cercaban. Su pequeña corte se caracterizaba por jóvenes audaces y soñadores, igualmente amantes del placer y de las armas, como ellos mismos en el periodo juvenil. Don Alfonso, que era hijo bastardo de Alfonso II, poseía un carácter fuerte y era un patriota apasionado. Se había encariñado con un gentil tocador de laúd, cuyas canciones lo calmaban en las crisis de cólera y de nerviosismo en que frecuentemente entraba. Giuliano, el artista, era oriundo de Ferrara, donde sirvió a la casa del Este, y de la cual se evadió para librarse de una sórdida pasión que por poco no lo hizo perecer. En aquel entonces Giuliano tenía 20 años. A pesar de ser artista, poseía una complexión robusta y descendía en calidad de bastardo del noble clan del ducado de Regio. Había vivido confortablemente su infancia y su adolescencia en un suntuoso castillo en los alrededores de la ciudad, donde disfrutaba de la convivencia de pedagogos que lo instruían y que educaban su delicado gusto musical. Era alto, rubio y tenía ojos azules que lo volvían fascinante y que delataban su ascendencia. Practicaba la esgrima con facilidad y era un hábil acróbata. Como galán vivía en burlescas aventuras de las cuales huía cuando las complicaciones se volvían más graves. Amaba la vida, la belleza, los placeres y la fortuna. Acompañaba a don Alfonso debido a que sentía un natural afecto por él y por las generosas remuneraciones que recibía. Al principio de Federico, su protector, y posteriormente del propio duque en Roma, que le había hecho merecer las simpatías de la familia Borgia, que comenzó a estimarlo, permitiéndole tener acceso a su intimidad. La vida fascinante de Roma embriagaba al joven músico. Los fastuosos palacios, la constante pompa del Vaticano y las interminables fiestas proporcionadas por César a su hermana, a su cuñado y al Papa dominaban completamente el alma del joven y sediento artista, que se entusiasmaba y gozaba hasta el extremo agotamiento. Todo sucedía en Roma, desde los grandes negocios hasta los más truculentos crímenes. Allá se decidía la vida de los estados y el destino de los gobernantes. Allá se consumaban las disputas artísticas y las conquistas de tierra. Embajadores y diplomáticos se alternaban, ocurriendo todo entre el castillo de San Ángel, cuyas prisiones estaban siempre abarrotadas de traidores, personas que podrían incomodar a los poderosos, y el Vaticano, en cuyas opulentas dependencias la aristocracia, la nobleza, los cardenales y los diplomáticos conversaban con medias palabras, mientras disputaban entre sí las posiciones de mando a través de las sutiles armas del politiqueo soez. Digámoslo de una vez, Roma era al mismo tiempo un paraíso y un infierno, donde la opulencia y la miseria se mezclaban en cuadros contradictorios. Constantemente las aguas del Tíbet se manchaban de sangre y con frecuencia los cadáveres aparecían en sus márgenes al amanecer. En Roma, lo que no se consumaba en la mañana, con suerte podría suceder a la tarde, pero nunca dejaba de ocurrir a la noche. La rapiña, hábilmente disimulada en los altos puestos del gobierno de la Iglesia, promovía el encarcelamiento de cardenales y religiosos de alto rango, liberados bajo grandes multas. La usurpación y la ganancia confraternizaban sin discreción, mientras alardeaban sórdidos triunfos obtenidos entre copas de vino y manjares, en los cuales muchas veces era colocado el tradicional cantarela, de terribles consecuencias, cuyo efecto lento provocaba la muerte en circunstancias muy dolorosas. Existían el esplendor del lujo y de la ostentación, la competición entre fortunas indignamente conseguidas, los espectáculos soberbios y originales, el teatro, las fiestas interminables.
Giuliano pasó a ser una figura muy solicitada por los más destacados personajes romanos. La generosidad de Lucrecia y el afecto del duque le permitían gozar las concesiones de las oportunidades, dejando su bolsa repleta, incesantemente ávida de monedas, para las disipaciones y banalidades en boga. Su carácter se corrompió con el embriagante licor del libertinaje. Los sentimientos de amistad fueron sustituidos por el interés y por la falta de pudor, pues la cornucopia de la degradación contiene más bajeza de lo esperado. Las conquistas de César y su porte altivo fascinaban la imaginación del regiano. Muchas veces acudía al pedido del dominador, teniendo oportunidad de deleitarlo y de agradarlo con su música y con su espada, pues también sabía usarla con maestría. Cuando el cardenal partió para negociar con Luis XII, Giuliano solamente no lo siguió para no caer en desgracia a los ojos del amo, que ya empezaba a detestar al cuñado, a quien odiaba por circunstancias del pasado. Las piezas desvirtuadas del juego de la política y de la sordidez ya se combinaban para los desenlaces inesperados. Al comprender que el peligro que lo cercaba era creciente, el duque de Bisceglie abandonó Roma, no sin antes enfurecerse vigorosamente con el pupilo que había traído en condición de amigo y servidor. Entonces, ya dominado por la opulencia y por la permisividad moral de la ciudad, Giuliano decidió permanecer y ofreció sus servicios de espadachín y de músico a César, quien lo usó según las circunstancias. Resentido, don Alfonso embistió contra Giuliano en una de sus habituales crisis nerviosas, solamente no quitándole la vida o perdiendo la propia en razón de la destreza del músico guerrero. Entonces comenzaba una historia kármica de largo curso, que de un cierto modo renacía de las cenizas de antiguas locuras adormecidas, que el engranaje de la reencarnación había amortiguado para permitir que nacieran nuevas experiencias con la belleza de la música, con la que podría conquistar méritos e iniciar su indispensable rescate en el sendero de la rectitud con vistas a un futuro redentor. Sin embargo, los impulsos inferiores, constantemente estimulados, se convierten en verdugos de la paz y en señores del hombre, que solamente con penosos esfuerzos consigue librarse de los mismos, cuando definitivamente se propone a la elevación a través de la senda del sacrificio y de la renuncia. La lamentable discusión y el desdichado abandono al bienhechor abrirían a Giuliano las puertas de la alucinación, activada por la ingratitud para con su amigo. Se dirá que tales reacciones eran comunes, sin duda, entre tanto, en todos los círculos de la vida humana y en cualquier tiempo han florecido los elevados ideales del amor, y las virtudes jamás han dejado de exhalar los sutiles aromas de la honradez y de la nobleza. Como una preciosa conquista, la amistad es el polen del amor, que crece donde se abran las flores del sentimiento, en el árbol generoso de la dignidad humana. No obstante, cuando se aflojan los lazos de la fraternidad, los valores espirituales del ser corren riesgos. Desorientado por la lujuria y embragado con los excesos, Giuliano, como si quisiera retener lo que era incapaz de conservar, entre las manos trémulas de la ansiedad y ya teniendo entorpecidos sus elevados sentimientos, comenzó a caer desde que abandonó a su bienhechor cuando éste más necesitaba de él y se vinculó al ganador del momento cuando éste menos precisaba de nuevos secuaces. Conjeturaba que, de alguna manera, el duque era oriundo del mismo clan de su primo, hermano, Alfonso de Ferrara, cuya familia se caracterizaba por crueldades no mayores que las perpetradas por el propio César, y de cuyo ducado se habían evadido, ambicionando lo que ahora llegaba a sus manos. Es cierto que lamentaba el incidente con el joven, a quien había aprendido a estimar. Sin embargo, tenía recelo que la convivencia con la atractiva Lucrecia o junto a sus damas de compañía terminase creándole complicaciones aún más graves, al considerar la lubricidad que incesantemente lo incitaba. Se sentía víctima de sí mismo y no paraba de pensar en esto, olvidándose que la avidez lleva a quien sufre su cerco a agotar sus últimas reservas de energía. De esta manera, mientras que el joven duque huía de Roma para buscar seguridad y refugio en Genazzano, Lucrecia era enviado por su padre Spoleto, siendo nombrada regente para disminuirle el golpe sufrido con la ausencia de su marido y con las amenazas de su hermano.
Poco a poco Juliano se transformó en el favorito de César, lo que acompañó en luchas y animó a extravagantes fiestas que ocurrían después de cada victoria. El castillo de San Ángel presentaba la mayor pompa que tuvo en todos los periodos anteriores de su larga historia, a raíz de los sucesivos triunfos alcanzados por el ex cardenal Borgia, ahora duque de Valentinois, contra los audaces romañeses, considerados enemigos de la Iglesia, cuyos dominios pasaron a los estados papales en la administración de Alejandro VI. Simultáneamente, las cárceles estaban abarrotadas de víctimas hábilmente atrapadas en las redes del espionaje y de la intriga. Cualquier denuncia en la corte española, como era apodada por los romanos, merecía premio, y a pesar del apoyo popular que la Casa Borgia disfrutaba en las tierras conquistadas, el odio de los cardenales aumentaba progresivamente, mientras que las negociaciones diplomáticas continuaban en el nefasto correo de la hipocresía y del disimulo, al esconder muchos de los propósitos inferiores de sus embajadores acreditados en el Vaticano. Los laureles de la victoria nunca yacían junto a la armadura del triunfador, ya que luego surgían nuevos candidatos al poder y la sangre volvió a correr hasta una nueva pausa, preparatoria de futuras batallas. Al regresar de Spoleto, donde don Alfonso se había unido a su esposa, el Papa dio garantías con relación a la seguridad de las vidas de los jóvenes duques, debido a la alianza con los franceses, mientras que el séquito de la princesa se había ampliado con bellas muchachas cuyas familias fueron favorecidas con mercedes por la regente, que había dejado marcas de generosidad y tacto financiero en los negocios públicos del feudo. Regiamente recibidos en el castillo de San Ángel después del nacimiento del hijo Rodrigo de Aragón, que debería ser presentado oficialmente a la corte, al papa y al colegio cardenalicio, Juliano fue indicado para dirigir a los músicos durante el banquete festivo. Al realizar un solo musical, más de una vez se excedió en melodías lánguidas, embriagadoras y sensuales. El laúd mágicamente tocado conseguía hacer olvidar el rigor del invierno en aquel mes de diciembre, solamente templado por el fragor de las incesantes luchas en los varios burgos italianos y por las hogueras esparcidas en las diversas áreas de la suntuosa fortaleza. Mientras el abundante vino pasaba de mano en mano y en cuanto las cautivantes danzas intentaban hacer que los invitados se olvidaran de todo, Juliano sintió estremecerse ante la deslumbrante belleza de Gracia, la reciente favorita de la princesa. Gracia era morena, delgada y con una vasta cabellera negra, salpicada por pequeñas gemas que resplandecían a la luz de las antorchas. El busto casi a la vista, realzado por el sostén aterciopelado de un vestido de brocado reluciente. Los labios sensuales y los ojos grandes y negros con largas pestañas le asemejaban a una ragazza caída de los cielos y no tocada. Delataba una impetuosa superioridad y tenía un aire arrebatado, pareciendo poseer un temperamento apasionado, con lo que se volvía una fruta codiciada para el atormentado músico. A la primera oportunidad en que una pausa entre la alimentación abundante y el baile, Juliano se acercó amablemente y no pudo evitar su deslumbramiento. «Deidad», le habló arrebatado, «aquí tenéis al siervo apasionado que deposita en vuestros pies su vida inútil». Estaba emocionado y casi impedido de hablar. «¿Para qué desea una vida inútil?», replicó burlándose la niña mujer. «¿Sois una diosa que ha bajado a la tierra o un ángel que ha tomado un cuerpo de mujer?» «Ni diosa ni ángel, una mujer que aspira al paraíso sin abandonar la tierra». «Pues decid lo que deseáis y os lo daré». «Solamente poseéis un laúd y una espada que podéis ofrecer a quien aspira una diadema de princesa o una corona de reina». «Lucharé para daros la gloria y para transformar vuestro sueño en realidad». «Entonces regresad después de la lucha, trayendo el triunfo, y he de interceder junto a la principesa Lucrecia para que negocie nuestras vidas en contrato de amor, ya que ella prepara para mí un precioso acuerdo con la casa de Modena. Por lo tanto, sed breve. Prefiero la muerte que perdeos». «Gran locura, pues nunca os pertenecí, y no creo que venga a perteneceos». Risueña y frívola, Gracia salió del soslayo y volvió al grupo alegre que rodeaba a la señora. Juliano, que ya no poseía paz, perdió entonces la alegría que supuso tener.
A pesar de esforzarse por continuar jovial el interminable baile, el hábil rechazo de Gracia lo desorientó. Acostumbrado a los vicios, dudaba del honor de todos e incitado por la lubricidad no entendía por qué tenía que domarla. Al nutrir rencor y al tener vanidad herida, se prometió a sí mismo que la joven le pertenecería a cualquier costo. Don Alfonso, que lo detestaba desde el día de su deserción, notó su interés por la joven de Umbría y sintió que la hora de la tan anhelada represalia había llegado. El odio reprimido y el despecho alimentado aguardaban el momento propio para transformarse en la ardiente chispa fomentadora de voraz incendio de la venganza. Todavía no había podido alcanzarlo, teniendo en cuenta que César le daba una particular predilección y se jactaba de haberlo tomado a su cuñado. Sin embargo, murmuraba: nadie pierde por esperar la hora propicia, que ahora generosamente le surgía. Consiguiendo alcanzar al siervo, también llegaría al inalcanzable señor. Por su parte, Gracia no había sido indiferente a los encantos del músico. Entretanto, esperaba ambiciosamente sacar un mayor provecho de la vida que el de quedarse como servidora de una princesa, cuando ella misma podría serlo. En aquel entonces el amor era un condimento de importancia secundaria en los enlaces matrimoniales. En las familias nobles dominadoras, el matrimonio tenía el objetivo de ser la culminación de compromisos comerciales, permitiéndose a los futuros esposos, por otro lado, la realización afectiva en carácter extraconyugal, de lo que resultaban hijos bastardos en permanente competición con aquellos que las leyes consideraban legítimos. La mujer no era sino un objeto del que se utilizaba la familia, y muchas veces era puesta al servicio de intereses inconfesables. De esta manera, a través del matrimonio, se establecían acuerdos entre naciones, se consolidaban fortunas y se salvaban posiciones oscilantes en los juegos políticos y sociales. No se indagaban cuáles eran los anhelos de las personas, porque se decía que el amor siempre llegaba después, a pesar de que muchas vidas fuesen destrozadas prematuramente. Aunque Gracia no se había aún degradado, no ignoraba del todo los favores y los lucros que las disipaciones conceden a sus ilusos secuaces. Percibía que aunque don Alfonso amase a su esposa, porque vivían en un interminable vínculo afectivo en que el recato no siempre estaba presente, el ardiente napolitano demostraba un curioso interés por sus encantos, que sabía realzar con la perspicacia de quien alimenta una ambición. Obviamente el duque despertaba su codicia, pero simultáneamente tenía miedo que Lucrecia, de temperamento intempestivo, fuese capaz de hacer cualquier locura para retener a su presa amada. En ese juego presentía la irrupción de ignorados sufrimientos que la acercaban y que la asfixiaban con manos inmateriales de terciopelo, pero cuya constricción sentía de manera creciente. Lucrecia y don Alfonso residían en un local privilegiado de donde se podía ver la ciudad eterna, extendiéndose a través de los montes y esparciéndose entre los cipreses verde oscuro. El palacio de Santa María in Pórtico era dotado de jardines y patios interiores ricamente decorado con tapices preciosos y jarrines antiguos de una rara belleza. En el Vaticano, las paredes, con sus pinturas al fresco, recibían en aquellos días restauraciones y nuevas creaciones de artistas consumados. Bernardo Betti, llamado Pinturacchio, célebre por el movimiento de la composición y por el brillo de los colores, había decorado las salas y había pintado obras notables que se han hecho célebres en los aposentos de los Borgia. Leonardo da Vinci se encontraba al servicio del Papa y a sueldo de César, contribuyendo con sus ingenios para el arte de la guerra, que habrían facilitado al duque de Valentinois importantes victorias sobre los enemigos del Papa y de la Iglesia. Al proteger las artes, la literatura y la cultura general, Alejandro VI había conseguido atraer hacia Roma artistas de varias procedencias y de diversos ducados italianos, que deseaban tener sus dotes financiadas para poder dedicarse al culto de la belleza y del placer. La ciudad se embellecía. El mármol era labrado en los talleres esparcidos por muchos puntos, mientras que el poder temporal de la iglesia superaba el de muchos reyes terrestres. El perezoso Tíber de color plata parecía observarse silenciosamente el nuevo ímpetu de grandeza que resplandecía, mientras que de los charcos próximos
Los miasmas traían en cada verano la insidiosa y devastadora malaria que diezmaba a la población romana. Al día siguiente de la presentación del príncipe Rodrigo de Aragón a la nobleza y a los prelados, con las bendiciones del Papa, don Alfonso convocó a Gracia a su gabinete particular y le habló sin rodeos con relación a la impertinencia de que ella había sido objeto por parte de Giuliano. Criticó su comportamiento y la reprendió seriamente en lo tocante a la liviandad de alimentar cualquier esperanza afectiva junto a aquel detestado extranjero. Ni siquiera la escuchó, y al no poder dominar su propio desequilibrio aseveró que él y la señora le reservaban una periódica dote, casándola oportunamente con alguien que pudiese valorar su belleza y asegurar su futuro. Al ser acometido de constantes crisis nerviosas y excitado ante la joven seductora que lo observaba sorprendida y sensualmente, don Alfonso la tomó repentinamente entre sus brazos y le confesó la pasión que desde algún tiempo lo dominaba, pareciendo ahora cortar los lazos del recato y de la reserva, al sofocarla con caricias impúdicas. Ya he dicho que la mujer era casi siempre objeto de los intereses subalternos del hombre. Inclusive hubo tiempos y lugares en que los señores tenían el derecho de propiedad inicial sobre sus súbditas. Instigado por los celos delante de la competición que parecía indignarlo y ante la codicia del joven músico, no pudo contener los sentimientos inferiores que inquietaban su espíritu aturdido, y si no fuese por la habilidad y por la destreza de la joven de Umbría, allí mismo habría consumado los hechos. Mientras escapaba con astucia de sus cautivantes brazos, Gracia se refirió a que tendría que soportar la venganza de los Borgia en caso de que se atreviera a compartir con él el lecho de la señora, y juró fidelidad a la casa que servía, suplicando su protección con una habilidad no disimulada contra cualquiera uno que amenazara su estabilidad moral, ya sea mediante su consentimiento y el de su ama o a través de un contrato nupcial. Además le dijo que a pesar del inmenso respeto y de la gratitud que nutría por él, ella era también mujer, lo que representaba una pesada cruz, y se afligía por mantener sus labios cerrados y por tener que hacer oídos sordos a aquella voz que le parecía una música de esperanza, el verse obligada a acompañar la felicidad de otra, renunciando al placer de abandonarse a sus propias emociones. Con los ojos inyectados y encendidos, el duque pareció calmarse y tomándole las manos acarició su abundante cabello, apoyándola en su tórax varonil. Si me amas, propuso entonces todavía excitado, ¿qué te importa declararlo y ser feliz si el sentimiento es recíproco? Por lo demás, cuando aparezca alguien en condiciones, contrataré tu matrimonio y todo estará regularizado. Tengo miedo, señor, agregó la joven. Yo respeto a la señora que me destaca de una forma especial. No faltaría quien nos viese en recreo de placer y le contase. No soportaría su mirada, ni tendría fuerzas para soportar el látigo o cualquier otro suplicio físico. No nací para el sufrimiento, no tengo resistencia. Anhelo propiedades, la vida cómoda y regalada que posiblemente nunca disfrutaré. El concubinato solo me servirá como un trampolín para el triunfo en caso de que me rodease de fuerza y de tranquilidad. Yo te garantizaré paz, afirmó el precipitado Alfonso, poniéndote a salvo de cualquier ultraje. Mi amo no ignora, alegó segura de su propio atrevimiento, el poder de los Borgia. Aunque la señora me perdonase, ¿qué pasaría? El duque de Valentinois me alcanzará, habló intencionalmente para tocar su punto vulnerable. Duque de Valentinois dio carcajadas, evidenciando emociones en descontento. No me hables de ese marrano. La expresión despectiva estaba en boga en Roma como forma de escarnio al Papa y servía para designar a los judíos convertidos. Él ha ido a negociar Nápoles con el nefasto rey de Francia y de eso se arrepentirá muy pronto. Ha conseguido el título de duque gracias a la indebida intervención de su santidad, quien concedió al desgraciado Galo anulación del matrimonio. Si él es poderoso, yo también lo soy. En el momento propicio sabré realizar mi venganza. Gracia sabía que había logrado su objetivo, el de desviar la conversación para librarse de la peligrosa seducción. De esta manera, estimulada por la insensatez del joven, volvió a la carga. Pero se habla que él los detesta. El sentimiento es recíproco, le dijo él. ¿Y si él consigue alcanzaros? Se habla tanto en Roma, incestos, orgías especiales para las familias.
Alfonso, que comprendió la alusión a los incestos, se levantó y dio una bofetada a la joven. «Son calumnias. Lucrecia es pura y me ama». «Nadie lo duda, señor. No me refiero a la señora», explicó locuaz al percibir su error cometido por precipitación, sino a otras familias vaticanas, exponentes de la Cancillería y del Colegio. Comenzó a llorar copiosamente. Don Alfonso le pidió perdón por su intempestivo golpe. En lo íntimo, Gracia estaba cautivada con el ardor de aquel hombre peligroso y descontrolado, que era capaz de amar y de matar al mismo tiempo, y luego se dejó dominar por un llanto convulsivo. Pasados unos momentos de encanto, en los cuales la calma se apoderó de ambos, como si aquel instante marcase un infeliz enlace, don Alfonso besó su delicada mano y se despidió de ella de manera cortés, prometiendo convocarla oportunamente mientras tomaba providencias. Gracia secó sus lágrimas y salió precipitadamente. Diferentes sentimientos rondaban su alma: ansia de poder y emociones variadas de amor, de deseo, de gloria y de miedo que se proyectaban hacia el futuro. Capítulo 9. Los libertinajes cavan sepulturas. Desde el encuentro con Gracia, Giuliano comenzó a sentir ignotos tormentos que incesantemente lo mortificaban, como si fuese oprimido por una constante constricción. Lo que sucede es que el precio de la pasión es el desequilibrio, así como la recompensa del amor es la paz que fortalece. Acostumbrado a los desaires de la irresponsabilidad, el joven músico arrebatado no podía comprender que la fortuna le negase su codiciado goce, que sintetizaba en la posesión de la bella muchacha de Umbría, arisca cuán perturbadora. Por su parte, la joven seductora sentía una creciente fascinación por el galante enamorado con el pasar de los días, cada vez más monótonos, mientras soñaba con quimeras. Indudablemente ella deseaba gozar de las concesiones en boga. No obstante, desde el peligroso diálogo que mantuvo con el duque de Bisceglie, trastornado de celos y ardiendo en llamas de ira, sufría la presión de un persistente malestar, como si fuera una secreta sensación de desgracia que estuviese a punto de ocurrir. Se sentía aprisionada a incontrolables deseos y entre tanto temía por su vida, en la cual eran inminentes extraños presagios. Era como si la espada de Damocles estuviese pendiendo sobre su destino, a punto de truncarlo. Es verdad que el amo mantenía concubinato con algunas livianas damas de compañía de la principesa, que proseguía apasionada y soñadora. Sin embargo, ella anhelaba una posición especial, reconocía. Era orgullosa. Desde hacía mucho que había cultivado y buscado la ilusión de la grandeza, y una concubina, por más alto que estuviese, siempre era de una categoría inferior. La llegada del nieto había traído una incomparable felicidad al Papa, que demostraba emociones y entusiasmos hacia años sofocados, como si aquel niño viniese a llenar el vacío resultante del asesinato de Giovanni, duque de Gandía, su hijo dilecto del corazón. A su vez, Lucrecia, exaltada por el flujo de los júbilos, pobre niña mujer, juguete de ambiciones y políticas y de pasiones desmedidas, no dejaba de dar concesiones a la corte frívola que la contemplaba como un adorno de la futilidad. Las fiestas se sucedían en la intimidad de la Villa Borgia, como en una tentativa de disminuir el rigor del invierno, al coronar en consecuencia la vanidad de César con incesantes trofeos, tras su entrada triunfal en Roma y en la relevante condición de conquistador de Milán y de la casi invencible Romaña. El mundo de los Borgia ampliaba fronteras, mientras que la supremacía política de la Iglesia aseguraba a través de las armas el control de los estados pontificios. Entonces, Alejandro VI podía soñar con la posibilidad de destruir los cañones de la fortaleza de Aragón y someter a esa orgullosa casa, que a su vez estaba amenazada por Luis XII, el cual debía al Papa un valioso servicio. Sin duda, el tiempo y los vientos soplaban favorables al pontífice, asegurando que él, el trono de oro y púrpura en el que se sentaba por algún tiempo. En el castillo de San Ángel, después que desaparecía el humo de los cañones que saludaban los triunfos de César, ya comenzaban a ser obtenidas las confesiones a través de condenables procesos que arrancaban valiosas informaciones y que extirpaban simultáneamente la vida de los condenados.
César estaba mareado y dominado por los vapores de la adulación descomedida, siendo odiado y respetado, temido y agradado, pero jamás amado. Los vencedores de las luchas ignominiosas pueden transformar enemigos en cadáveres, mas nunca consiguen el afecto de los que lloran a sus muertos. Gozan la falsa admiración que la fuerza les otorga, pero con eso no logran ninguna estima. En Francia, Carlota de Albert no había vuelto a recibir la visita de su esposo, que ni siquiera la había mandado buscar para que ella pudiese ejercer la función de consorte que Luis XII le había asignado junto a César. El matrimonio no había tenido otro propósito que el de concluir las negociaciones entre el sucesor de Carlos VIII, que necesitaba del Papa para volver a casarse, y Alejandro VI, el jefe de la Iglesia dominante, que pretendía asegurar una alianza con Francia. De esta manera eran programados los destinos. Giuliano crecía en la escala de afectividad del joven guerrero y se distinguía entre los vasallos sumisos, siendo súbitamente elevado a la honorable condición de guardia personal de César, con intimidad y poder crecientes en la siniestra fortaleza, donde se articulaban tramas vergonzosas y constantes. Sin embargo, la tristeza lo abatía. Impedido de tener acceso a la residencia de aquel quien poco antes había causado desdén y donde ahora vivía su elegida, era como si el destino lo castigase, al abrir un abismo inaccesible entre él y su codiciada joven, que era un poderoso imán para su lubricidad juvenil. Había intentado esquivarse de la pasión que lo consumía, pero la presencia dominante de ésta se fijó en su tela mental como si hubiese sido grabada a fuego. Se sintió atraído por muchas otras mujeres, pero simplemente transitoriamente, sin que se enamorase de ninguna. Se había apasionado 1000 veces y en todas había olvidado el amor o la amante que suponía ideal. Él creía que se trataba de un capricho, frente a la dificultad que tenía en poseer a la hábil diva. Mientras tanto, razones más profundas unían a ambos destinos. No se encontraban por impositivo del acaso, ni tampoco aquel era un fortuito ni un primer acercamiento. En la rueda de las reencarnaciones pasadas emprendieron intentos de unión que fracasaron, engendrando desdichas y produciendo ríos de dolor que tendrían que resarcir y rectificar. Juntos deberían escalar la montaña de la redención por entre cardos, para más tarde salir triunfantes. En aquellos días, las circunstancias y sus temperamentos formaban un conjunto de condiciones contrarias a cualquier victoria. A pesar de que vivían en el Vaticano y de que participasen de las pompas de la religión, ignoraban la fe, desconocían las provincias de la oración y poco diferían de los bárbaros. Dios les era presentado como el Señor de los ejércitos, y ellos hacían parte de los elegidos para las grandezas de la tierra, casi impedidos de anhelar la paz de conciencia y la victoria en los cielos. Perjudicado por los obstáculos que atravesaban el camino entre él y Gracia, solamente fue a través de la intriga, en que poco a poco se había vuelto hábil, que consiguió penetrar en los complicados artificios de los diplomáticos acreditados con César y el Papa, al manipular los engranajes del soborno con la habilidad con que tocaba el laúd. Entonces la música romántica brotaba del instrumento como un lenguaje de conmovida emoción, y las canciones que componía, incluso las que homenajeaba al amo, eran marcadas por la melancolía con que exaltaba los sentimientos no siempre elevados de los oyentes, que reflejaban sus propios sentimientos. Con singular astucia y estimulado por una pasión cada vez mayor, en razón de la improbable realización que anhelaba, consiguió, mediante una estrategia bien urdida, marcar un encuentro con la diosa, en el cual solamente podía verla a distancia y bajo el peso de una ardiente ansiedad. Gracia, comprendiendo la incitante posición que disfrutaba, amada y cortejada como un animal disputado en una jaula dorada, rechazó intencionalmente la invitación para exacerbar aún más el ánimo del joven desenfrenado, alegando inevitables impedimentos. Sabía que las presas que luchan son más valiosas. Recurría así a ese artificio. No acostumbrado a la derrota afectiva y sin mayor recato, Giuliano recurrió a César, que, consciente de sus propias fuerzas, tranquilizó a su ardoroso pupilo. Sí, aseveró jovial y disoluto tras una noche de orgías,
Si es necesario, solicitaré a Lucrecia, que nada me niega, el permiso para la boda. O si esto fuese preciso, tal vez pediré que la joven no se vincule más a su séquito, poniéndola a mis cuidados y estando accesible a la excitación de tu placer. Y sonrió astuta y maliciosamente. Hábiles y caprichosas manos invisibles entretejían las mallas de las tramas implicadas que engendrarían futuras tragedias. Simultáneamente, las fortificaciones esparcidas por toda Italia exigían la presencia de César en varios lugares, ya sea para aplastar pequeñas y peligrosas rebeliones o para ostentar la fuerza de la Iglesia y el privilegio que gozaba al dominar a los débiles y a los vencidos. La paz de los que se engañan se merece la ilusión que fácilmente se diluye. Con la primavera, Roma resplandecía y los majestuosos palazzi abrían sus puertas a la fútil nobleza, al intrigante clero, al arte y a la belleza en fiestas continuas y embriagadoras. En la Villa Borgia, ocupada por el Papa y su corte, se sucedían las recepciones deslumbrantes, mientras graves murmuraciones hablaban de bacanales que culminaban en situaciones que iban más allá de las orgías y que se derivaban en crímenes hediondos para hacer callar a los indeseables. Sin embargo, Alejandro VI, a pesar de la vida disoluta que llevaba, se mantenía como el fiel protector de la concubina que era madre afectuosa de los hijos a quien tanto amaba, Vanoxa de Cataneis. Es verdad que él había hecho que Vanoxa se casara primeramente con Domenico de Arignano, después con Jorge de Croce y finalmente con Carlos Canale. Y también es cierto que Alejandro le había proporcionado a través del tiempo la posesión de muchos saberes. Ella sobrevivió a las 3 ocasiones en que se quedó viuda y desencarnó el día 26 de noviembre de 1518, 15 años después de Rodrigo, habiendo conseguido finalizar su existencia con una aureola de respeto y de virtud. A pesar de eso, aquellos días eran apocalípticos. La organización social y el estatus vigente mantenían la moral convencional independientemente de la real, como además aún hoy sucede. Los festivales coloridos, las incesantes inauguraciones de monumentos y de templos, el embellecimiento y la restauración de santuarios y el erguimiento de fontanas volvían a la ciudad una verdadera capital de la belleza en el mundo occidental, que tenía los ojos dirigidos a la opulencia y al lujo de la sede del cristianismo, aunque el reino de Cristo hubiese sido destinado al corazón del hombre, en tránsito por el camino que él había recorrido entre el establo y la cruz. Alfonso de Aragón detestaba a César, y bien se deduce que el odio era recíproco. Este era temerario, fuerte, dominador y brutal, mientras que aquel era frágil, tenía recelos y envidiaba al señor de Italia, que era victorioso en la política, en la religión, en el amor y su posible competidor en el lecho conyugal. Incluso amando a Lucrecia, sabía que en Roma todo podía suceder. La intriga, que en todos los lugares siempre ha ejercido una posición preponderante, era por entonces vital en las actividades de las diversas casas señoriales del mundo. Ascensión y caída, traiciones y encargos eran programados en los lechos del libertinaje venal y consumados entre besos o brindis. La noche silenciosa sofocaba muchas aspiraciones y particularmente el Tíber era un sinuoso lecho para los caídos en desgracia. Lo que el valor dudaba en realizar, la hipocresía consumaba, y lo que la honradez rehusaba, la embriaguez de los sentidos conseguía efectuar entre caricias venales. Las ambiciones descomedidas, los desequilibrios de la emoción atormentada y los desórdenes morales constituían un campo fértil donde crecían los desvirtuados recursos de la criminalidad y las negociaciones nefastas. De esta manera circulaban informaciones tendenciosas que eran llenas de malicia y que provocaban odios, que a su vez eran los fomentadores del clima de inseguridad generalmente calumniado en rumorosos suicidios, en crisis de locura y en deplorables homicidios. La alianza de César con Luis XII y la posibilidad de Roma de abrir al francés el camino hacia Nápoles para que él pudiese vencerla por tierra sin tener que atacarla por mar, incitaban el odio del reposo de Lucrecia, que asesorado por consejos
consejeros poco sagaces, no contuvo los ímpetus de rebeldía que lo consumían y promovió una oposición declarada a su cuñado. Nadie conseguía desafiar impunemente al vengativo hijo de Alejandro VI, pero la insensatez no sabe discernir y de este modo la precipitación de Alfonso lo transformaría en su víctima a corto plazo. El 15 de julio de 1500, en una noche de calor, cuando Alfonso salía del Vaticano y cruzaba la plaza de San Pedro, fue presa fácil de sicarios enmascarados que lo apuñalaron y lo dejaron postrado y semimuerto. Los gritos del príncipe en el silencio nocturno y el ruido de las imprecaciones y de los caballos en disparada alertaron a la guardia palatina, que socorrió al herido y lo llevó a su palacio. Todos sabían el nombre de quien había mandado cometer el crimen. La devoción de su hermana Sancha y el cariño de Lucrecia evitaron que fuese envenenado durante su convalecencia. Era el principio de nuevos dolores. A pedido de su hija, el Papa designó un contingente de guardias para impedir un nuevo ataque. Desequilibrado por su creciente odio y aún no recuperado de sus heridas, Alfonso atacó a César, que paseaba por un jardín próximo, valiéndose de arco y flecha. Al no ser alcanzado, César sonrió enigmáticamente. La mirada que por entonces le dirigió sería inolvidable. Ahora Alfonso sabía que tenía su destino sellado. César no concedía al enemigo una segunda oportunidad. Alfonso recurrió a su esposa y le propuso una nueva huida, deseando buscar en Nápoles el apoyo de su tío, que sin duda lo salvaría. La joven princesa conocía en demasía a su hermano y tenía la certeza de que la frustrada y loca tentativa de su marido no iba a quedarse sin venganza. Procuró hablar con su progenitor, quien le pidió que se tranquilizara, ya que estaba preocupado por los negocios del Estado y se encontraba en ese momento impedido de dedicarse a las cuestiones que consideraba de menor importancia. Paulatinamente el Papa fue cansándose de la pusilanimidad de su yerno, que le parecía inepto y venal, y por cuyo atrevimiento por poco no había matado a César, que era el general que le daba la seguridad en la construcción del imperio pontificio con que soñaba. Tal vez en lo íntimo quisiese librarse del napolitano, que ahora ya era un indeseable. No dio mayor importancia al caso. Por ocasión del último viaje de César a Ferrara, Giuliano, de quien necesitaba para el placer y para la defensa personal, había partido entre los miembros de la comitiva, aunque desease permanecer en Roma. En ese ínterin, Alfonso fue informado de la ausencia del músico, a quien había comenzado a odiar, y exigió tener una conversación con Gracia, en la cual se precipitarían nefastos acontecimientos. Al ser acometido de un ardiente deseo de competir con el traidor que lo había abandonado, reiteró a la joven la pasión que sentía por ella. La sedujo prometiéndole una fortuna fácil, con glorias y posiblemente con un matrimonio conveniente, dominando su débil resistencia y arrojándola al pantano de la corrupción moral. Sorprendido con las nuevas sensaciones, el amante se sintió al principio agradado y mal disimulaba la victoria sobre su detestado amigo. Lo esperaba, sintiéndose íntimamente un triunfador y gozando anticipadamente la satisfacción de su éxito. El concubinato estableció sus intrincadas amarras mientras el tiempo transcurría con celeridad. La desafortunada muchacha, que desconocía su propia desdicha, porque el mayor infortunio está en la ignorancia de la desgracia, que hiere profundamente a las víctimas que caen en sus mallas, continuaba alimentando ilusiones, a pesar de que las maledicencias se esparcieran con informaciones que calumniaron y llegaron a los oídos de Lucrecia, la esposa traicionada. Como si no bastasen las graves coyunturas, el libertinaje de los amantes condujo a Gracia al altar de la maternidad por medio de una tormentosa gestación que, al ser interrumpida por determinación del amante, a través de un proceso primitivo y criminal, le robó la vida prematuramente y sació la sed de venganza de aquella que había sido su bienhechora. Realmente la vida y la muerte eran y son fenómenos comunes, pero las circunstancias que por entonces establecían la manutención de una o de otra nunca han sido tenidas en cuenta, ya sea que transcurriesen bajo la égida de nobles y potentados o en la intimidad de las casas fuertes. Al regresar, Giuliano, que había conseguido introducir un informante en el hogar de don Alfonso,
Se enteró de todas las infamias y desgracias que habían sucedido en su ausencia y, herido en lo más profundo de su ser, recurrió a César rogándole justicia. El odio es un tóxico que corroe el recipiente que lo contiene. Al ser retenido destruye, al ser derramado envenena. Alfonso se volvió víctima de la impulsividad y Juliano, sincronizado en la misma ola de animosidad, se transformó en presa fácil de la alucinación. César prometió unir el odio de su amigo a su propio odio. Exactamente en ese periodo, con las manos aún manchadas por la sangre de Gracia y del hijo que no había permitido nacer, Alfonso era víctima de una agresión nocturna en San Pedro y Juliano era uno de los agresores enmascarados. Capítulo 10. Infelices acontecimientos sellan destinos. La mal lograda tentativa de homicidio perpetrada por don Alfonso contra César engendró un indefinible clima de inseguridad en el Vaticano, especialmente en la Villa Borgia. Siervos, criadas, soldados mercenarios, guardias pontificios y toda la corte frívola sentían rondando la presencia ignominiosa e implacable de la desgracia mortuoria, con la prerrogativa de truncar una o más vidas. Todos sabían que aquellos eran días de amargura y de destrucción. Informado de los acontecimientos y perfectamente conocedor del carácter de su hijo y de la mórbida personalidad de su yerno, el Papa aguardaba que el infausto desenlace sucediese. Las mallas de la intriga bien urdida apretaban los nudos constrictores y la sospecha veía con una creciente expresión de horror el pasar de las horas que se arrastraban llenas de inquietud. Sin poder explicar lo que ocurría, Lucreza padecía de extraños paroxismos. Presa de horror, le venían a la mente las actitudes de su consorte al que amaba con extremos y por singulares circunstancias se sentía profundamente resentida, debido a la infidelidad cometida por él en las relaciones con Gracia, en el propio hogar donde reinaba. La traición conyugal no era considerada crimen, sin embargo, un atroz padecimiento la martirizaba. El espíritu de la desencarnada, aturdido por la turbación en el más allá de la tumba, sintonizaba inconscientemente en la faja mental de la princesa, estableciendo una tormentosa inquietud recíproca. En todas las circunstancias de la vida en que las expresiones antagónicas del desorden íntimo provocan tormentos, vínculos psíquicos con los desencarnados, conscientes o turbados por el trance de la muerte, generalmente promueven largos procesos obsesivos y causan infelices estados de perturbación que son capaces de llevar a la delincuencia o a la locura. La esfera de los llamados muertos siempre ha influido poderosamente en la actividad mental de los llamados vivos. Al penetrarse recíprocamente los dos continentes de la vida, el físico y el espiritual, es muy difícil establecer el marco divisorio capaz de definir con precisión dónde uno empieza y otro termina. Por eso, muerte es vida y vida en el cuerpo no deja de ser muerte. La hija de Alejandro VI, fruto ilegítimo de los sombríos días del Renacimiento, que encendía las primeras débiles claridades para el porvenir de la razón, no tenía cómo comprender o discernir mejor. Conocía a César en demasía y, aunque era joven, sabía cómo funcionaban los conciliábulos que redundaban en la selección de amigos y en la eliminación de adversarios en el clan Borgia. Aún estaban vivos los recuerdos de los artificios que su hermano había usado para librarla de su primer marido, Giovanni Sforza, gobernante de Pésaro, que solamente había sido útil mientras perduraron los intereses familiares en la política de los estados pontificios que ahora se consolidaban. De esta manera, Nápoles, que constituía un obstáculo a la expansión de la Iglesia, podría ser oprimida y don Alfonso en el momento representaba un admirable instrumento para que se pudiera ejecutar un golpe seguro contra la arrogante Casa de Aragón, rebelde y no sumisa al dominio papal, que anunciaba con anticipación futuras agresiones. Es probable que tal vez su progenitor no compartiese los planes de César, pensaba la preocupada esposa en prolongadas reflexiones, y que posiblemente solo lo notificaría de cualquier actitud después de consumarla. Ese estratagema le da la de informar después de la imposibilidad de evitar los daños, constituía un método seguro de éxito en cualquiera de sus proyectos.
De esta manera, todo lo que hacía era urdido con técnicas tan sutiles que siempre eran involucrados los intereses estatales en la trama personal, dificultando que se pudiera identificar dónde estaban en juego los valores de la Iglesia y del Estado y dónde se encontraban los asuntos engendrados por su insania personal. Era natural que así fuese, mentalmente sacaba en conclusión, porque los actos venales imponen nuevos embustes y nuevos compromisos para forjar apariencias que, por su fragilidad, necesitan ser incesantemente renovadas. Al examinarse las animosidades existentes y las distancias abiertas en el linaje de los intereses en pauta, don Alfonso se había vuelto un factor de impedimento para César, desde varios puntos de vista. El joven guerrero amaba a su hermana, y ella lo quería con el ardor del temperamento español de la familia. Realmente para César, amar significaba poseer con arrebatamiento y pasión, dominado y reteniendo con vigor. Desde hacía mucho su hermano había cultivado los sueños opulentos de la dominación y del poder, como si fuera predestinado a la gloria, a la fama y al mando. Para conseguirlos todos los medios le parecían lícitos y perfectamente justos. En una jornada, los que tienen miedo de eliminar impedimentos no avanzan. César, que tenía como meta culminante sus conquistas, no temía en eliminar todo lo que fuese impedimento. De este modo creció estimulado por la desatinada voluptuosidad en torno a la supervaloración de sí mismo y de sus afines, como en la sobreestimación que se atribuían. El orden de sus valores afectivos comenzaba primero en él y luego en las personas de su padre y de ella. Después venían los otros, de acuerdo con el valor que tenían, mientras valían. Su hermana era la razón de su felicidad. Su galante presencia exacerbaba sus sentimientos y no pocas veces, mientras dialogaban, al expresar las pasiones de las que se sentían poseídos, y lo hacían en español, con cuyo procedimiento alegraban a su progenitor que los había habituado a su lengua natural. Era impulsado a exhibicionismos y arrebatamientos grotescos que una u otra vez culminaban en disputas con soldados hercúleos, incluyendo violentas corridas de toros en los patios enjardinados de la villa, con la presencia del Papa y con una seleccionada aristocracia, en la cual Lucrecia era especialmente distinguida. Sentía júbilo en las tales oportunidades, recordaba. Le agradaban las emociones violentas. La monotonía era para él un terrible castigo. Además, esos eran los espectáculos comunes que llevaban a la violencia, sobre todo cuando sus mentes se dejaban conducir por la ociosidad, haciéndoles cruzar los brazos. Una vez más se vio obligada a frenar los arrebatamientos de su hermano, temiendo acontecimientos más graves, cuando en libaciones alcohólicas o embriagados con excitaciones, la intimidad amenazaba llevarlos a compromisos que podrían ser nefastos. Al amar a don Alfonso disminuía su ardor con relación a César, y él así lo comprendía. Ella ahora resplandecía en belleza y juventud, sin embargo era paciente y piadosa, en la medida de lo posible, entre los cortesanos disolutos y vulgares. Las constantes guerras que se veía obligado a mantener impedían que su hermano se quedase por más tiempo en Roma, lo que no permitía una mayor convivencia entre ellos. Ante todo, él era un guerrero. El nacimiento de Rodrigo, el hijo que amparaba llena de felicidad, había desagradado a su tío. Al reflexionar emocionadamente, llegó a la conclusión de que su marido no se escaparía de la hazaña de su hermano. Amaba a ambos, aunque de manera diferente. En tal coyuntura decidió dialogar con César, ya que en toda Italia no había un solo lugar, un refugio seguro o secreto, donde no llegasen los sicarios del Señor de la fortaleza de San Ángel. Al informarse que su adversario había sobrevivido al artificio, llegando a salvo al palacio de Santa María in Pórtico, por poco Giuliano no enloqueció, tomado por la desesperación. Le parecía imposible que el frágil Aragón pudiese sobrevivir a tantos golpes. Desorientado, se presentó ante su amo solicitándole una nueva oportunidad en la cual no había cómo fallar. Había tomado un hábil e infalible plan que presentó a César, pero éste se opuso a su ejecución. Yo necesito a mi artista, esclareció César, y no me arriesgaré en perderte en una conspiración en la que vulgares mercenarios pueden fácilmente triunfar sin peligro o perjuicio expresivo para mí. Sin embargo, señor, alegó el joven impulsivo,
El problema es personal, es de mi incumbencia. Sé lo que hago, interrumpió César, que raramente discutía sus deseos o los notificaba a alguien. Quien consiga matar a Alfonso no podrá sobrevivir. Ante la precipitación de los desdichados acontecimientos en la noche siguiente a la agresión que César había sido víctima, algunos bandidos entraron en los aposentos de los jóvenes esposos y ante su hermana y su esposa aterrorizada, don Alfonso de Aragón fue cobardemente asfixiado con una almohada de plumas rigurosamente aplicada en su rostro, sin tener la más remota posibilidad de defensa o de supervivencia. Los estertores del moribundo y su indefinible agonía dejaron estupefactas a las mujeres, que impedidas de cualquier actitud o reacción, desmayaron frente a la sorpresa superlativa. La estrellada noche romana era testigo de otra terrible venganza. Todos sabían quién era el verdadero asesino. Sin embargo, informado de la versión que su hijo había dado, Alejandro VI presentó las condolencias a la familia del yerno y lamentó la tragedia, mandando sepultar después de exequias privadas. Posteriormente consoló a su hija y la envió a Nepi. La misma avidez que corrompía los sentimientos de Alejandro VI devoraba cada día más las entrañas de su hijo, el implacable conquistador que aseguraba su transitoria posición política en el Vaticano. Por su parte, Giuliano ya no presentaba las características cultivadas anteriormente: jovialidad, belleza, destreza y cordialidad en el tratamiento. La pérdida de gracia endureció las fibras de su compasión y al respirar el ambiente de la criminalidad organizada, en el cual la impiedad ejercía predominio y en el que el soborno se instauraba como ley en nombre de la justicia, dejó que sus sentimientos se insensibilizaran y que las sensaciones lo corrompiesen, vilipendiando su espíritu y matando cualquier ideal superior. Al amar y odiar la memoria de la mujer que no consiguió conquistar, se arrojó a la voluptuosidad, vengando en otras jóvenes de la misma índole moral que la suya la rebeldía nacida de su frustración íntima. En ese ínterin, a pesar de haber adoptado el culto externo de la religión dominante a la que se había vinculado, adulterada en profundas finalidades por la prepotencia de los usurpadores que la han transformado en una fuerza temporal al perjudicar sus potencialidades espirituales, sentía el vacío de la falta de fe y la amargura de la ausencia de objetivos en la vida, anatematizada por las brutalidades a que se había entregado. Para apropiarse de la Romaña, que siempre había sido su preocupación, y deseoso de un poder sin restricciones, César había conseguido de su padre hacía 2 años, ante el colegio de los cardinales, que fuese aceptada su renuncia al cardenalato, lo que le permitió volverse duque de Valentinois, gracias al matrimonio con Carlota, pasando desde entonces a ser llamado en Italia de Valentino. Giuliano, que conquistó su confianza, fue designado gerente de sus negocios, yendo a residir a Faenza, donde César era relativamente estimado. La ampolleta del destino accionaba la rueda de los necesarios sufrimientos e involucraba a los personajes de la batalla humana, empeñados en el difícil y arduo ascenso de evolución. Capítulo 11. Encuentro que delinea un trágico futuro. En las tierras de la inmensa llanura de la Emilia-Romaña, cerca de Forlì y de Ravenna, en el norte de Italia, Faenza prosperaba, beneficiada con la aceptación de su cerámica que se encontraba difundida por toda Europa. Desde el siglo anterior, la artesanía en cerámica había conseguido destacarse como una obra de arte, mereciendo después de traducir las bellezas del agrado renacentista. De allá saldrían las delicadezas mayólicas, que habrían de entusiasmar a varios artistas en muchos puntos de la tierra. La ciudad era progresista, espléndida, majestuosa, y se jactaba de la catedral que estaba siendo construida bajo la inspiración del Renacimiento. Sus aguas se volvieron igualmente conocidas por sus propiedades terapéuticas. Eran identificadas como milagrosas, ya sean las aguas saladas o las ferruginosas. Por aquellos sitios han transitado hombres ilustres del antiguo Imperio Romano, que han dejado profundas señales de su pasaje. Allí, Lucio Cornelio
Cornelio Sila, dictador de Roma y de Italia, había logrado una expresiva victoria sobre Mario y sus partidarios, por ocasión de las disputas entabladas entre ambos amigos que se transformaron en adversarios, y 6 siglos después Totila había vencido a los bizantinos que habían embellecido la ciudad y valerosamente contribuido a su progreso. En aquel año 1501, todavía amargado por las vicisitudes que lo volvieron reacio, Giuliano aspiraba a un creciente poder, como deseoso de sofocar en el fango de la perdición el estrepitoso clamor de su corazón en estado de rebeldía. La salida de la corte romana representaba una oportunidad de granjear fortuna y quizás lograr algún título de nobleza, de manera que un día pudiese regresar a una condición relevante que no fuera la de músico, guardaespaldas o lugarteniente, posiciones que disfrutaba junto a su amo. La admiración que tenía a César se marchitaba íntimamente, siendo reemplazada por una incontenible envidia. Aquel hombre que algunas veces era taciturno y otras expansivo, había nacido con una estrella benéfica. Generalmente se entregaba a prolongados estudios políticos y bélicos en la fortaleza de San Ángel, haciendo brillar su inteligencia y su habilidad militar, consiguiendo sofocar en ese ínterin cualquier otra pasión que no fuese la de mantener y ampliar los estados pontificios. Hubo participado en los ejércitos de César cuando éste, en octubre pasado, avanzó en su campaña de invierno en la provincia. Como Manfredi había resistido al invasor, apoyado por el pueblo de Faenza, la ciudad sufrió un rudo cerco durante el periodo invernal y terminó por rendirse ante la tentadora propuesta de paz y delante de las promesas de benignidad para con todos ofrecidas por César, inclusive la de perdón a todos los que se le opusieron en las luchas. Los hermanos Manfredi, capitaneados por Astorre, aceptaron dichas concesiones y fueron elevados a la categoría de miembros de su Estado Mayor como personalidades distinguidas, aunque de forma transitoria, porque César sabía que un enemigo que se hace amigo, pero que vuelve a tomar el poder, continúa siendo enemigo. De esta manera mandó posteriormente encerrarlos en el castillo de San Ángel, donde encontraron un certero puñal que meses después truncó sus vidas. Para transformarse en los ojos de César junto a la administración, Giuliano se trasladó a Faenza poco después de la campaña, liberado de sus funciones en la imponente comitiva. Las disipaciones romanas no se habían extendido hasta aquella región, donde las costumbres relativamente morigeriadas no se volvían un campo favorable a la hora del libertinaje que reinaba en otras ciudades de los estados pontificios. Era común ocurrir que, después de las batallas, cuando se instalaban las fuerzas conquistadoras, también estableciesen permanencia las cortesanas que acompañaban a las tropas mercenarias y a los aventureros como explotadores que perturbaban las costumbres y que corrompían a las ciudades vencidas. Tal procedimiento los volvía aún más viles y detestados, inspirando a mujeres y hombres rectos a trabajar sin descorazonamiento hasta la victoria final sobre los intrusos. Tal vez las actividades del campo y la paz de la naturaleza instaurasen una burguesía tradicional de costumbres pacatas, que no aceptaba fácilmente la corrupción en boga. Allí la religión tenía un prestigio y a pesar de la animosidad generalizada contra el papa extranjero y belicoso, se creía en las determinaciones que provenían de Roma. Sin embargo, los sentimientos patrióticos eran conservados en el culto de la familia, y a pesar de la negociación a través de la cual sucumbía la ciudad y poco después toda la Romaña, por entonces anexada por el verdugo, se soñaba con el día de la libertad. Por lo demás, las cadenas de la esclavitud hacen con que arda en el alma de la fragua que derrite los grilletes y que forja a los héroes. Las sangrientas huellas de los conquistadores impetuosos e insaciables se convierten en tenebrosas fosas por donde un día los usurpadores regresan desilusionados. El derecho a la libertad es inalienable. La hidra de la guerra puede dilacerarlo, pero jamás destruirlo. El hombre debe ser libre para que pueda ejercer, a través de lo que él mismo elige, la regencia de sus actos y responder por sus consecuencias. Mientras que los derechos humanos no sean respetados, y hay 1000 maneras de deshonrarlos,
Los espectros de la desgracia rondarán en marchas siniestras sobre los escombros de la desidia de los expoliadores de los derechos ajenos. Contemplarán su propia caída y el erguimiento de los que han denegrido y degradado, así como de los que creían haber aplastado. Y la historia hará justicia a sus víctimas, proscribiendo sus hechos ignominiosos. Después de presentarse ante las autoridades locales con las debidas credenciales otorgadas por su amo, que lo había recomendado personalmente, Giuliano se estableció en el Palacio General de Gobierno, haciéndose destacar muy fácilmente por la destreza en la esgrima y en el laúd, por su arrogancia y por su galante locuacidad. Sin embargo, el joven erguido a los peldaños del poder no había olvidado a Gracia, que era su eterna recordada. Lamentaba tardíamente no haberla arrebatado cuando la conoció, soportando entonces los efectos de su actitud precipitada, que ahora le parecía de un padecimiento menor ante la sensación de sentirla perdida. Esa desesperación provenía de un extraño vínculo psíquico que padecía en creciente proceso obsesivo, mediante el cual la joven liviana, que había sido prematuramente arrancada del cuerpo, al ignorar la realidad de su nuevo estado, era indefectiblemente atraída por la mente del atormentado músico que la solicitaba sin cesar. Con frecuencia en la esfera del sueño y sin entender lo que ocurría, Giuliano se reencontraba a su deseada mujer, que entonces se le presentaba como una infeliz malvada, retratando en las facies deformadas las vicisitudes vividas en el más allá de la tumba, en cuyos caminos transitaba de forma inconsciente. Como reacción natural, al sentir un vacío íntimo, se había vuelto despiadado e insensible al sufrimiento ajeno, así como también un rebelde sistemático contra las circunstancias vigentes. Con su promoción social y política se volvió soberbio, despertando su maldad adormecida que antes había ocultado o que simplemente se encontraba embrionaria. Por afinidad natural se vinculó a otros jóvenes empedernidos y amantes de las libaciones exageradas, del juego y de los placeres que anestesian. Son los atormentados por la insania de la voluptuosidad y de la perversión, los cuales poseen una sagacidad especial, a través de la cual luego encuentran personas similares, en cuyos círculos se complacen y se entorpecen. Aún así, la vida se le presentaba monótona en la ciudad laboriosa. La excitación del castillo de San Ángel le hacía falta, a pesar de que allí la intriga también ejercía una función destructiva. No lograba forjar los sucesivos homicidios, las orgías y las caídas comunes en Roma. Como agravante, a veces las autoridades, a pesar de ser corruptas, eran llevadas a actitudes que sorprendían a Giuliano, al tomar en consideración la defensa de la justicia en las circunstancias locales. En el verano, que se había vuelto muy caluroso, Giuliano fue acometido de una pertinaz melancolía, y al encontrarse cabalgando se alejó de los muros de la ciudad, extasiado por la paz campestre, dejándose cautivar con los recuerdos de su infancia en Regio y acordándose de los múltiples hechos de su vida que pasaron con celeridad y que ahora culminaban en la gloria buscada, y que aquel interminable sufrimiento de rebeldía que lo desgastaba y enloquecía. Reflexionaba que pese a todo había nacido en tierras próximas, en una cautivante llanura de la nunca olvidada Regio, que había sido obligado a abandonar. Ahora regresaba a la Emilia en una posición relevante, pero no en una situación de felicidad íntima. Tal vez la inquietud que sentía en la ciudad se originase en las evocaciones de su tierra natal. Una parte del antiguo ducado de Lombardía era imponente, debido a su noble catedral y gracias a la grandiosa basílica de San Próspero, erigida 5 siglos antes y que representaba uno de los orgullos de su pueblo. La municipalidad, que había sido erigida hace algunas décadas, era una lección de arquitectura. Se acordaba de cuando corría por la pradera y por alrededor de los antiguos muros, recordándose mentalmente de la casa paterna. Le habían dicho que su madre se había muerto cuando él era muy chico, y la verdad es que no había disfrutado aquel cariño que la maternidad derrama sobre sus hijos, como si fuese una lluvia insustituible cayendo sobre las débiles plántulas que brotan. El milagro de los recuerdos lo tomó de sorpresa y conmovido se dio cuenta que estaba llorando. Una incontenible opresión le dominó completamente.
No podría decir el tiempo que pasó en la contemplación de la puesta del sol con los tonos fuego y oro. Por fin observaba el anochecer en su tierra, cuando fue sorprendido con el galope de caballos que acompañaban un imponente carruaje adornado y rico que se dirigía por el estrecho camino. Las cortinas abiertas dejaban percibir a las dos distinguidas pasajeras, cuyo porte altivo y bello se destacaba en el claroscuro de la tarde, como si estuviesen envueltas con una diáfana claridad. El apasionado regiano fue completamente acometido de una desconocida emoción, que en un instante pareció reencontrar antiguas emociones en las provincias sombrías de su espíritu en aflicción. Se levantó de un salto y acompañó visualmente por entre la nube de polvo al vehículo y a los jinetes que desaparecían más adelante por entre las vetustas arboledas de la vía sinuosa. Montó a caballo y siguió la caravana hasta la opulenta heredad, que momentos después apareció ante su atónita mirada y por donde los viajeros entraron. Incapaz de precaverse de peligros, se acercó a la mansión y mediante hábiles y disimuladas indagaciones supo quiénes eran los residentes de la villa, planeando acercarse a la familia a la primera oportunidad, presentándose ante las mujeres que le provocaban emociones renovadoras. Se trataba de la señora Comtesse de Lunardi y de su hija Beatriz, de 15 años, que volvían de Ravenna, la capital de la provincia, donde la muchacha perfeccionaba sus cualidades entre religiosas, que eran famosas debido a los métodos de educación que proporcionaban a jóvenes de la burguesía y de la nobleza. Viuda hacía 5 años, la condesa había rechazado vehementemente nuevas bodas, así como la convivencia, que le parecía perniciosa, con los de la ciudad. Ella era una fervorosa religiosa y desde los días de su esposo había erigido una elegante capilla en sus tierras, manteniendo a sus expensas a Fray Carmine, que era su amigo y su consejero espiritual. Era bella y una muy distinguida dama de más o menos 40 años, que se había casado con una edad relativamente avanzada en aquellos días. Debido al impositivo de la anexión, su pequeño feudo pagaba una expresiva suma al gobierno de Roma, mediante la recaudación automática en Faenza, a que todos se sometían. Alejada espontáneamente del bullicio y de los chismes de la ciudad, cuidaba de preservarse y se dedicaba efusivamente a su hija, que era la razón esencial de su supervivencia. Giuliano, que se creía aniquilado hasta hacía poco, pareció reencontrarse. Ante la estrellada y calurosa noche que llegaba, regresó galopando a Faenza y se enredó en la trama vigorosa del destino, que otra vez lo pondría a prueba. Nadie logra huir de sí mismo. Quien realiza acciones se hace esclavo de sus consecuencias. A la noche de ansiedades sucederán los largos días del porvenir que Giuliano tiene en sus manos por edificar.